Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Operaciones Locas con Zoe. Yo soy Zoe y hoy les quiero contar algo que casi nunca comparto. Hace unos años vivía en una casa que apenas se sostenía. Las ventanas no tenían vidrio, solo marcos vacíos. Cuando llovía, el agua entraba y caía directo sobre el cemento. Y en la noche hacía demasiado frío y tenía que buscar esas prendas que casi no usaba y tapar como esas partecitas de la ventana que pues no tenían vidrio. No podía ahorrar porque no tenía suficiente dinero, no tenía lujos, obviamente, y a veces ni siquiera sabía si iba a poder pagar las facturas. Pero hoy mi realidad es completamente diferente. Vivo en una de las zonas más exclusivas de Bogotá. Tengo una casa con ventanas enormes que por supuesto sí tienen vidrio. Tengo mi propio carro y lo más importante, tranquilidad. Y hoy quiero contarte cómo pasé de ese punto a este punto, gracias a que descubrí el mundo del trading y especialmente a Xnova. Quiero que te imagines lo siguiente: un cuarto pequeño con paredes húmedas, una cama pequeña con una sola cobija. Cuando llovía el frío era tan fuerte que me levantaba muy congestionada. Una vez recuerdo que en plena madrugada empezó a llover muy fuerte y como no tenía vidrios, el agua entró por la ventana y mojó toda mi ropa. Tuve que ponerla a secar al lado de la estufa al otro día porque esa ropa era lo único que tenía para abrigarme. Esa era mi vida y aunque parecía imposible, yo siempre me repetía: algún día voy a salir de aquí. Un día navegando por internet con un computador prestado vi un anuncio sobre el trading. Al principio me sonó como que es ciencia ficción, como que es mentira, una estafa. O sea, ¿quién puede ganar ingresos desde un computador? Mi primera reacción fue desconfianza total, pero había algo que me llamó mucho la atención. Podía empezar practicando gratis en una cuenta demo. Esa noche, en lugar de ponerme a pensar en todo lo que me faltaba y todas las responsabilidades que tenía, abrí una cuenta de Xnova y empecé a practicar sin saber absolutamente nada. Lo curioso es que a pesar de que no entendía mucho, me sentía tan emocionada como si estuviera aprendiendo algo muy diferente. Bueno, no todo fue color de rosa. Al principio cometí muchos errores, incluso en mi cuenta demo. Y por ejemplo, al principio yo primero no conocía muy bien la plataforma, no sabía qué era euro, JPY, no sabía qué eran las divisas. No sabía ni siquiera cómo operar, pero empecé a aprender poco a poco, experimentando. Recuerdo mi primera operación real. Había ahorrado un poquito de dinero y como vi que el gráfico subía y subía, decidí invertir. Pero en menos de 10 minutos lo perdí. Me acuerdo que cerré el computador, me fui a la cama, empecé a llorar, me estresé. Yo nada más pensaba en lo que hubiese podido hacer con este dinero que había invertido y que había perdido, en los recibos que podía pagar, en comprar comida, en todas las responsabilidades que tenía. Hubiera sido más útil en ese momento en mis gastos. Y aparte de todo, pensaba que era otra cosa que había hecho mal y que quizás en lo cual no era buena y no iba a tener resultados. Pero bueno, después me tranquilicé, me calmé, pensé y actué. Si otros pueden hacerlo, ¿por qué yo no? Así que volví a la cuenta demo. Me puse a estudiar y me prometí no volver a invertir por un impulso. Fue muy duro, pero esas caídas me enseñaron disciplina. Entendí que el trading no es suerte, sino preparación. Empecé a investigar en YouTube, en internet, a preguntarle a amigos que ya hacían trading y empecé a prepararme cada vez más. Con el tiempo, los pequeños logros empezaron a aparecer. Y la primera vez que gané, pues pagué la factura del internet porque con qué iba a trabajar. Entonces por ahora el computador era prestado, pero el internet no. Me sentí invencible. Después ahorré lo suficiente para comprarme un celular. Ustedes saben que en Xnova pueden operar desde cualquier dispositivo y para mayor comodidad desde su móvil. Así que devolví el computador y empecé a trabajar
en mi teléfono. El siguiente recuerdo que tengo es invitar a mi mamá a comer. Siempre que llegaba la cuenta nos tocaba dividirnos, pero esta vez pagué yo sin miedo. Imagínense la cara de mi mamá cuando no le tocó pagar a ella su parte. Y lo que yo sentí sabiendo que no me iba a quedar sin dinero para toda la semana por haber pagado en ese restaurante. Puede sonar muy pequeño, pero para mí era una victoria enorme. Lo siguiente que hice fue renovar mi closet. Quería verme como me sentía. Pero esperen un momento, esperen porque me faltó algo. Una de las primeras cosas que hice fue, por supuesto, ponerle vidrios a mis ventanas. Así que gracias al trading ya no tenía que preocuparme por ese tipo de cosas que ya les mencioné anteriormente. Esos detalles fueron los que me hicieron confiar que el trading era el camino correcto. Con disciplina el cambio fue imparable y dejé de preocuparme. Por ejemplo, si sí me iba a alcanzar el mercado para toda la semana, si podía pagar las facturas. Y empecé a pensar y pensar en invertir y seguir invirtiendo. Y uno de mis triunfos más grandes es poderme pasar a una casa gigante de mis sueños, con ventanas enormes, con balcón. Entra luz todas las mañanas y sobre todo no se me entra el agua. Tengo mi propio carro y me compré no cualquier carro, una camioneta y yo tan chiquita. Es una camioneta eléctrica, último modelo por supuesto, 2025 y me hace recordar que antes ni siquiera tenía para el taxi. Me doy lujos que antes parecían un sueño. Entrar a Pandora, jamás. Tener un iPhone, no, y no uno, tengo 3, o sea, y antes pensaba como, no, prefiero comer. Shopping cada fin de semana, no, mi cielo, o sea, estrenas en Navidad. Y lo más fancy de mi parte es que antes entraba a las tiendas, preguntaba el precio y apenas escuchaba, salía. Hoy en día puedo entrar y ni siquiera pregunto cuánto vale, pago y listo. Viajar, por ejemplo, yo ni siquiera había salido de mi pueblo. Pero hoy en día ya he podido no solamente recorrer Colombia, sino también otros países. Pero sobre todo la tranquilidad, la satisfacción que construí todo esto con mis propias manos, con disciplina y con una herramienta que cualquier persona puede usar, Xnova. Quiero que sepas algo. Mi historia no se trata de dinero, se trata de decisión. ¿Qué tal si hubiera renunciado a la primera inversión que perdí? Yo no tenía nada, no tenía contactos, no tenía estudios en finanzas, no tenía capital, no tenía dinero, tenía solo un computador prestado y unas ganas inmensas de cambiar mi vida. Y si yo pude hacerlo, créeme que tú también puedes. Lo único que necesitas es paciencia, educación y disciplina. El trading me enseñó que tu presente no define tu futuro. Tus decisiones sí. Xnova fue la herramienta que me abrió la puerta. Gracias a esta cuenta pude practicar, aprender, equivocarme sin miedo, hasta que estuve lista para dar los saltos finales. Si tú quieres transformar tu vida, no esperes a que las cosas cambien solas. Empieza hoy. Te dejo el link aquí en la descripción para que empieces y crees tu cuenta en Xnova. Da tu primer gran paso para cambiar tu vida. Y recuerda, si yo pasé de estar en una casa que tenía ventanas sin vidrios a estar en la casa de mis sueños, tú también puedes escribir tu propia historia. Y recuerden lo que siempre les digo, no cuenten la historia de alguien más, cuenten su propia historia. Bueno chicos, esto fue una parte de mi historia cuando empecé con Xnova y por supuesto quiero que todos se unan. Gracias por estar acá, no olviden suscribirse. Besos, adiós.